Hey, welcome to English Star. I am ready to begin. Are you ready to begin? We're right. That's right. Okay. Well, we are with the regular verbs. Now it's time for the verb pay. Ok, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star y ahora nos corresponde continuar con los verbos irregulares. En esta oportunidad corresponde al verbo pay. Como ven ahí, la definición del verbo pay es la siguiente. To give somebody money for work, goods, services, etc. Ahora, como verán, la definición no es tan difícil. Tal vez podría ser el pronombre indefinido somebody. Y, en este caso, el verbo to give ya lo hemos visto, por lo tanto, yo creo que sí, ya todos saben lo que significa. Por lo tanto, to give somebody, pronombre indefinido alguien, money, todos yo creo ya saben lo que significa money, ¿verdad? For, la preposición, ¿no? Para work. Work es un verbo regular que significa trabajar. Luego viene goods. Esta palabra goods tiene que ver con todo lo que es las cosas que uno, por ejemplo, posee o compra, en el sentido de que uno va a una tienda, compra una mesa, una silla, un televisor, etcétera. Todo eso son goods. O también puede ser víveres. Y la otra palabra services son servicios. Que esos servicios son para ofrecer la atención que puede tener una persona para poder generar dinero. En este caso, por ejemplo, puede ser una persona que hace eventos o una persona que se dedica a cuidar personas, las niñeras, por ejemplo, y así todo tipo de servicios personales que ofrecen algunas personas. Por lo tanto, la definición del verbo pay va a decir lo siguiente. To give, ya todos saben, somebody, alguien, money, dinero, for work, por trabajo, goods, por bienes, y services, y servicios, etcétera, etcétera. O sea, decimos lo que significa to give, ¿cierto? Ya todos están listos, ya todos lo saben. To give. Ok, bien, muy bien. Exacto, muy bien. Eso significa el verbo give. Dar. Dar a alguien dinero por trabajo, por servicios o por bienes. ¿Ya? Eh, entonces, bienes en este caso sería goods. La palabra, si nosotros quisiéramos definir el verbo en una sola palabra, sería pagar. Eso significa el verbo pay en una sola palabra. Y he hecho dos ejemplos para demostrar o practicar el verbo pay. En este caso tengo dos oraciones. Una está en la tercera persona singular con el pronombre he y la otra está en la tercera persona plural con el pronombre they. El anterior el pronombre he, ¿cierto? Y ahora el pronombre they. He es el singular y they es el plural. Ambos son tercera persona. Muy bien, vamos con la primera oración. Y dice lo siguiente. He pays $300 a month for a room. El caso de las letras USD significa US, United States, ¿ya? Y la D, dólar, United States Dollar, moneda americana de Estados Unidos, obviamente. Entonces por eso va a decir, él paga, he pays $300 a month, $300 al mes, for a room, por un cuarto, por una habitación. Por lo tanto, es una oración simple, sencilla, y puede servir para uno ya armar una oración o decir algo. Uno lo puede ir complementando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno
hace un trabajo y que uno quiere exigir su dinero, uno dice pay me, I finished my work, págueme, terminé mi trabajo. Pay me, eh, pay me. O puede uno decir eh, que uno está conforme con lo que se le pagó. Entonces uno puede decir I, I am fine with the money, with the pay they give. En este caso, cuando uno hace un trabajo y ya después uno va a hablar de que, que ya terminó el trabajo, sería obviamente en pasado, esa parte. Pero la parte del pago, uno si no la ha recibido, sería en presente. Una vez que ya recibió el dinero, uno ya va a hablar en pasado sobre el verbo pay. En este caso son oraciones en presente simple. He pays. Él paga $300 al mes por una habitación. La segunda oración es they pay their workers very well. Wow. Este es un grupo de personas que ofrecen trabajo, un trabajo que no es muy difícil y a la vez es muy bien pagado. Por lo tanto, tenemos en nuestro sujeto, el pronombre, en este caso personal, they, significa ellos o ellas. Pay, pagan, ellos pagan. Their workers, a sus trabajadores. Very well, muy bien. Tenemos ahí, ¿cierto? Los adverbios, ¿no? Very well, muy bien. Por lo tanto, es una oración simple, ¿ya? Que tiene su verbo sin la S, ya que solamente la S se agrega al final en la tercera persona singular, con he, con she o con it. Por lo tanto, con I, con you, con we, con they, el verbo se mantiene tal cual. Pay. They pay their workers very well. Pagan a sus trabajadores muy bien. O ellos o ellas pagan a sus trabajadores muy bien. Como verán, estas oraciones las vamos haciendo para ir practicando el verbo y no olvidar que lo más importante es que uno se aprenda lo que significa el verbo. Ya todos saben lo que es pay, ¿verdad? ¿Qué significa el verbo pay? Muy bien, pagar, muy bien. Bien, ahora tengo 3 ejemplos más donde el verbo va a mantener su significado, pero van a haber ciertos cambios. Por ejemplo, tenemos la primera oración que dice: We need to get a job that pays better. We need to get a job that pays better. En este caso necesitamos conseguir un trabajo que nos pague mejor. Como verán, en este caso, ¿cierto? Tenemos el sujeto, pronombre we, primera persona, plural, el verbo need, necesitar, y en este caso es seguido del verbo de manera infinitiva to get, conseguir, y en este caso sustantivo job, ¿no? A job, el artículo a job, that pays better, y al final tenemos un comparativo, ¿no? Evidentemente que pague mejor que otros lados. Por lo tanto, es una oración donde nuestro verbo principal que queremos aprender está al final, que pague mejor. Segunda oración. Tenemos la siguiente. Sí, a ver, ya tenemos she, nuestro pronombre, ¿cierto? She pays, ¿cierto? She pays him $10, 10 American dollars, American dollars, $10 to clean her car. To clean her car. She pays him $10 to clean her car. Ok, ¿cómo podemos
traducir esta oración. She, ¿cierto? Nuestro pronombre she, sujeto. En este caso, she pays him $10. Ella le paga $10 a él para que lave su auto. Para lavar su auto. Exacto. Present, to clean, lavar. Está en indefinido. Terminación R. Ella paga $10. El le, porque tenemos aquí un pronombre objeto, him. El le paga a él, o le paga $10 para lavar su auto. En este caso, fíjense que el verbo está con la S al final, porque está en la tercera persona singular, con género femenino. Ella. Por lo tanto, el verbo corresponde que lleve una S y es una oración afirmativa, por lo tanto, en presente simple. Y nuestra última y tercera oración dice lo siguiente. He always pays attention to what the teacher says. Fíjense que aquí tenemos una oración muy interesante porque tiene un adverbio de frecuencia. En este caso, always, que significa siempre y que siempre debe ir antes del verbo, excepto cuando el verbo es be, donde el adverbio de frecuencia debe ir después del verbo to be. En este caso, él siempre pone atención a lo que la profesora dice. En esta situación el verbo va a significar otra cosa. Generalmente, cuando uno dice pay attention, el verbo va a cambiar su definición a poner. Poner atención. Pay attention. Pongan atención. Cuando llega la profesora o el profesor y dice, excuse me, pay attention please. Eso va a significar, excuse me, permiso, pongan atención, por favor. Pay attention please. Si ustedes se han dado cuenta, a veces uno escucha esa palabra, ¿cierto? Esas dos palabras, pay attention, pay attention. I have something to say, please pay attention. Everybody pay attention. Pongan atención. Por lo tanto, aquí, como verán, el verbo cambió su definición. Entonces, la oración dice, él siempre pone atención a lo que la profesora dice. He always pays attention to what the teacher says. Evidentemente es una oración en tercera persona. En este caso género masculino, ¿no? He, él, y la oración está en presente simple, una oración afirmativa. Reúne todas las condiciones para que el verbo principal, pays, lleve la S al final. Ok, muy bien. Entonces hemos visto estos ejemplos, ¿cierto? Sobre el verbo pay. Ahora tenemos la definición y con los ejemplos claro lo que significa el verbo pay, ¿cierto? ¿Qué significa el verbo pay? Muy bien, pagar, muy bien. En este caso, la última oración significó pay attention, poner, muy bien. Pay attention, poner atención. Pay attention. Puedo decir aquí en mi canal, ¿no? Pay attention, ¿no? Voy a explicar lo que significa tal cosa o tal palabra. Please pay attention. Podría utilizar esa palabra más seguido. Pero no olvidar que el significado principal de pay significa pagar. Y en forma secundaria ya significaría poner. Bien, muchas gracias por ver los videos. Gracias a las personas que se suscriben. Estoy muy emocionado. Son como casi 3.990 suscritos. Muchas gracias. Para mí, yo sé que para muchos es poquísimo, pero para mí es espectacular llegar a los 4.000. ¡Wow! Así que muchísimas gracias. Estoy muy contento y con muchas más ganas de seguir tratando de asesorarlos, introducción y todo tipo de asesorías en inglés. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.